¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos un día más en 30 minutos. Hoy nos preocupamos de la alimentación y vamos a conocer algunas pautas básicas muy sanas para tener un buen estado de salud. Y lo vamos a hacer con Ángel Suárez, que es nutricionista y terapeuta. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que la primera pregunta para comenzar es muy simple, pero igual al mismo tiempo muy complicada. ¿Somos lo que comemos, Ángel? En realidad sí somos lo que comemos y ese aforismo que tantas veces hemos oído es muy cierto. Yo creo que para empezar deberíamos aclarar un poco el significado real de la palabra dieta. Esta palabra viene de otra griega que es daita, que significa régimen de vida o forma de vida. Lo que significa que la dieta en sí misma, ese tipo de alimentación que nosotros realizamos cotidianamente, forma parte de nuestra personalidad, donde tiene influido pues algunos valores tanto culturales como familiares y sociales. Dependiendo de donde haya nacido el individuo, pues así será su tipo de alimentación. Y eso interfiere en nuestra personalidad directa. O sea que cuando nosotros decidimos realizar un tipo de dieta, tenemos que tener en cuenta esos factores y muchísimos más que luego hablamos de ellos. Y esas formas de vida, Ángel, a lo largo de los años, cuando miramos hacia detrás, ¿cómo comemos hoy y cómo comían nuestros antepasados? Es decir, ¿estamos comiendo peor que antes? Bueno, depende del punto de vista que se mire. En realidad ahora mismo hay la industria alimenticia se ha procurado de añadir a la mayor parte de los alimentos pues algunos aditivos que vienen bien. Ahora encontramos, por ejemplo, leche con omega 3, con calcio añadido. Antiguamente lo que se tenía en el tipo de alimentación de nuestros abuelos era lo que daba la tierra, de una manera más natural. También es cierto que ahora ha aumentado la esperanza de vida y antes pues se morían más jóvenes. Y ahora, aunque vivimos más años, yo creo que no vivimos tan bien y se ha generado un sinfín de patologías que cada vez más está arrasando a nuestra sociedad y entre ellas pues las que son mentales sobre todo, ¿no? Y la obesidad, que ahora mismo se considera como una pandemia. Hablando de la obesidad, sabemos que cuanto más nos obsesionamos por comer o comer mejor, peor estamos comiendo. A raíz también ya vemos cómo se mejoran los productos para tener una alimentación más sana. Sin embargo, ahí están esos índices de obesidad que ya, como tú dices, bien dices, Ángel, se ha convertido en una pandemia. Sí, en realidad sí. Yo creo que juegan muchos factores, ¿no? El estrés, también lo que a uno le produce ese estrés, que es hay una hormona que se llama cortisol. El cortisol se libera cuando es producido por el estrés y aumenta curiosamente el tejido adiposo, o sea que se engorda aún comiendo menos, incluso comiendo bien. Pero es el estrés. El estrés lo generamos nosotros por el día a día cotidiano y eso que el ama de casa, el trabajador común de a pie, tiene muchísimas cosas pendientes y quisiésemos hacer tantas cosas que a lo largo yo creo que tendremos que vivir un par de vidas más para poder hacer tantas cosas como queremos, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos o nos comparamos con otra persona que tenemos al lado, si yo no como tanto, como lo básico al día y tiendo a engordar, ¿por qué la persona que está al lado, que a lo mejor incluso ingiere todo tipo de comida basura o no mide lo que come y sin embargo está más delgado? Ahí también entra en parte el metabolismo, no solo a lo mejor el estrés que puede haber normalmente en esa jornada de esa persona en concreto. Cierto, el metabolismo juega un papel importantísimo y casi directo y total, ¿no? Porque dependiendo de cómo se metabolice esas calorías que nosotros ingerimos a través de la alimentación, pues será que se metabolice luego en grasa o no. Cierto que produce un poquito de envidia, ¿no? Cuando vemos a esa gente que come a placer, que comen de todo y comen todo tipo de alimentos, alto contenido calórico y nosotros o algunos nos vemos un poquito contando las calorías y te dice, oye, y aquel no. Es una cuestión de metabólica, ¿no? O sea, nuestro organismo en estado de salud tiene un sistema de que lo que nosotros ingerimos lo produce luego en energía, lo que son las calorías. Esa es energía que luego se produce también para no solamente la energía y la combustión útil de todo lo que nosotros hacemos y pensamos, sino también luego la que sobra va una pequeña parte, lo que es el glucógeno hepático, se guarda ahí y luego tiene un almacén que se llama el tejido adiposo. Todo lo que sobra de las calorías, lo que hace nuestro organismo, hablamos siempre en estado de salud, es metabolizarlo y convertirlo en grasa y lo guarda en el tejido adiposo para cuando pueda necesitarlo. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del metabolismo de la persona, puede convertirlo en grasa, como no, simplemente gastarlo y consumirlo. Hay otras personas que tienen, y es por el principio por lo que se sabe que, por ejemplo, la obesidad es hereditaria, que se llama el gen del ahorro. Estas personas que tienen quizás sus padres, abuelos, pueden haber padecido o tenido obesidad o sobrepeso y nace ya con ese gen,
que es propenso a la obesidad y se llama el gen del ahorro. ¿Qué hace su metabolismo? Se ralentiza, todo lo que come lo transforma en grasa, una parte lo gasta en combustión, en energía, y lo demás en grasa. Y se va acumulando. Y se va acumulando en el tejido adiposo. ¿Y es lo que produce la obesidad o sobrepeso? En la mayoría de los mortales. Hay otros factores también, pero principalmente es ese almacén. De hecho, ese es el principio que se utiliza todos los nutricionistas y dietistas a nivel mundial, siempre en estado de salud. O sea que cuando queremos adelgazar sería, si necesitamos 3.000 calorías, un ejemplo, consumir menos calorías de las que nosotros necesitamos para funcionar, y las que faltan nuestro cuerpo lo va a coger de ese almacén, las reservas. de las reservas. Y Ángel, el hecho de que una persona sea delgada, como decíamos antes, hacemos una comparativa de una persona delgada que puede ingerir de todo y no sube de peso, no quiere decir que se encuentre en un buen estado de salud. Obviamente no, o sea, no hay ninguna relación peso-salud. Pero sí es cierto que la persona entre más peso tiene, si está en unos niveles de sobrepeso, está cargando a su organismo, a su estructura ósea, con un sobrepeso que no está diseñado su cuerpo para ello. Cuando una persona, yo hago siempre el mismo ejemplo, ¿no? Y los mismos los suelo poner, si cargamos una garrafa de agua, por ejemplo, de 15 litros a cuesta durante todo el día, obviamente vamos a terminar destrozado, cansado, con dolores de cintura, de piernas, está arrastrando ese peso. Y eso es lo que ocurre muchas veces en personas que tienen un sobrepeso. La persona que tiene una extrema delgadez también le ocurre lo mismo. No arrastra ese peso, pero sí tiene unas necesidades nutricionales que tiene que cubrir, obviamente, ¿no? A través de la alimentación. Y todo eso que siempre se ha hablado de hacer una ingesta de 5 comidas diarias para un poco no llegar a ser un comedor compulsivo, ¿es cierto? ¿Se está exagerando demasiado o nos está obligando a comer en determinadas horas del día que a lo mejor no tenemos hambre? Bueno, hay dos cuestiones ahí muy importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Primero, sí es importante oír nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos un diálogo, digamos, interno. Pero tal vez a eso no hemos aprendido, ¿no? A escuchar nuestro propio cuerpo. No, yo creo que no, que muchos aún les falta, pues, agudizar ese oído, ¿no? Todo nuestro cuerpo funciona a través de mecanismos, ¿no? Diferentes mecanismos, y secreciones de sustancias, que luego comentamos un poquito esto, que es algo muy interesante. A través de estas sustancias que son las hormonas, y se produce, por ejemplo, la grelina. La grelina es una hormona, una sustancia que nosotros segregamos cuando nosotros tenemos hambre. Entonces, nosotros tenemos esa apetencia de comer y no es otra cosa que un diálogo interno. Cuando nosotros tenemos sed, es otro mecanismo de un diálogo interno que lo estamos diciendo, hidrátame, me está diciendo el cuerpo. Y lo que hace es secarme los labios, la garganta, casi necesito líquido, ¿no? Y el cuerpo me está diciendo, hidrátame. Sí es cierto que tenemos que escuchar nuestro cuerpo y comer cuando nuestro cuerpo nos dice que tenemos ganas de comer, porque ese es el mecanismo natural. Pero nosotros podemos educar, y es importante, a nuestro cuerpo a unos horarios. ¿Por qué comer 5 veces? Cuando hablamos de 5 comidas no estamos hablando de 5 almuerzos ni de 5 desayunos. Estamos hablando de 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 comidas que se puede considerar como tentempié, un entre, que lo que está haciendo es que nuestro cuerpo siga generando y metabolizando, para no darle el tiempo para que el cuerpo lo transforme en grasa y lo guarde. Porque eso es un mecanismo autónomo en nuestro cuerpo. Nuestro aparato digestivo, lo que es ese funcionamiento que tenemos nosotros, ese pequeño laboratorio que tenemos aquí, es autónomo e independiente. De hecho, nosotros no podemos decirle, haz la digestión rapidito, que tengo una cita o que me voy a bañar para que no se me corte la digestión. No tenemos capacidad de decisión sobre ese aparato digestivo. Entonces, él funciona de una manera autónoma. ¿Qué podemos hacer nosotros? Suministrarle constantemente comida, nutrientes, para que esté metabolizando, que esté elaborando, que esté trabajando, y en esa combustión está quemando. Y ese es uno de los factores importantes a la hora de hacer una dieta, sobre todo para adelgazar, ¿no? ¿Cómo distribuir los alimentos? Hablabas de 3 comidas principales al día, desayuno, almuerzo y cena. Muchos han hablado de que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Eso se tiene que llevar a la práctica, Ángel? Sí, en realidad sí. Nosotros rompemos un ayuno nocturno, por eso se llama desayuno. Estamos toda la noche ayunando, donde el cuerpo está depurando todos los mecanismos, lo que son todos nuestros órganos, incluso la mente se está regenerando a través de ese sueño que siempre se dice reparador, ¿no? Luego en la mañana rompemos ese ayuno nocturno con un desayuno.
arrancamos el día, entonces debemos arrancarlo con cierta energía. Lo importante es desayunar bien con 2 grupos, 3 de los alimentos, entre ellos, pues bueno, hidrato de carbono que produce energía útil y algún producto lácteo que siempre nos puede venir bien por lo que son las proteínas y algunos minerales a través de frutas. Esto es ideal porque nosotros arrancamos, necesitamos energía para avanzar y durante el día ir metabolizando y gastándola, ¿no? La noche es cuando ya nos retiramos al descanso y no necesitamos esa energía. Además, yo creo que si comemos mucho en la cena tampoco vamos a dormir bien. También, además dice que produce pesadillas también, ¿no? Esas cosas, esos sueños extraños que no puede, aunque no hace falta comer mucho para tener un sueño raro, ¿no? Pero sí interfiere en nuestro descanso. En nuestra metabolización no vamos a gastar energía, no necesitamos tanto combustible, entonces no tiene casi sentido sobrecargar nuestro organismo de una cantidad de calorías que no vamos a quemar, no vamos a gastar. Entonces siempre la sugerencia para que pueda hacer una metabolización o unas digestiones más ligeras, comer un poquito más ligero en la noche, ¿no? Antes hablabas de secreción de sustancias. ¿Cuántas sustancias se ponen en marcha en ese proceso de la digestión y de la alimentación para que nuestro cuerpo funcione correctamente? Una cantidad innumerable que son cientos de sustancias más apasionantes si conoce un poquito de anatomía, pues son además de enzimas, las enzimas son reactores químicos que hacen que el proceso de la digestión se acelere, se haga mucho más rápido. Hablamos de sustancias muy interesantes como puede ser la química, por ejemplo, del amor. La química del amor que viene favorecida por enlaces péptidos, polipéptidos, y estamos hablando de hormonas como la serotonina, que es la placentera, oxitocina, dopamina, noradrenalina. Todo eso son sustancias que nosotros segregamos en nuestro cuerpo de manera natural y que hace que esas emociones, esos sentimientos que nosotros tenemos, funcionen de una manera adecuada. Y Ángel, tenemos que obsesionarnos también con el peso de los alimentos. Mucho se habla de lo que debemos comer, de las cantidades diarias, hablamos del desayuno, el almuerzo y la cena. ¿El ir acompañado de una pesita es bastante exagerado o debería ser o formar parte de nuestra mesa, de nuestra cocina? Yo creo que sí es exagerado y llevando pesarlo todo, absolutamente todo. Yo creo que las cantidades van en función del nivel de saciedad de cada uno, ¿no? Entonces las raciones sí son importantes, las cantidades. Y nosotros hemos sido, al menos de los que yo conozco, ¿no? Y las estadísticas que yo he ido elaborando a través de los cursos que imparto y voy preguntando, generalmente lo que hacen es que comen hasta dejar. Y hay personas que a mí me llaman la atención que no dejan nada en el plato, dejan el plato siempre limpio. Le cuesta dejar un poco ahí en el plato porque dice hasta que no se acabe, ¿por qué está tan rico? Entonces yo creo que establecer un nivel de saciedad sí es importante, sin llegar a estar obsesionado con el peso exacto, simplemente comer despacio. Le vamos a dar tiempo que una de las hormonas llamada grelina, que es la que nos abre el apetito y nos avisa que tenemos hambre, y también tiene el efecto de la saciedad, que llegue ese neurotransmisor al cerebro y diga, hasta aquí llego porque ya estoy harto. Entonces, darle tiempo a que funcionen esos mecanismos y si vamos comiendo pausadamente, estamos ayudando a la digestión, que se haga mucho mejor y más rápido, y al mismo tiempo le damos tiempo a que esos neurotransmisores nos avisen y nos digan, hasta aquí, ya estoy harto. Y ese es el caso del cuerpo, o sea, cuando ya estamos saciados, parar de comer, porque ya no necesitamos más. Y Ángel, cuando una persona toca en la puerta de un nutricionista, ¿lo hace porque quiere bajar de peso normalmente o porque se preocupa por tener unos hábitos de vida más saludables? Bueno, yo creo que para adelgazar, generalmente, ¿no? Siempre hay algunos casos que sí buscan la salud a través de la alimentación, pero no van a un nutricionista. Yo creo que los mecanismos para hacer una alimentación sana y equilibrada, casi todo el mundo lo conocemos. Y tenemos hoy en día una saturación de información enorme a través de las redes y tenemos una window, ¿no? Una ventana hacia el mundo y con teclear a través de la informática, hidrato de carbono, pues tenemos docenas, cientos de documentos. ¿Pero hasta qué punto eso es peligroso también, el consultarlo tanto en Internet y que nos den pautas que pueden ser erróneas? Eso es altamente peligroso porque la información no siempre es real y veraz. Entonces hay que contrastar todo, que sea realmente científicamente contrastado, porque en muchas de las ocasiones hay opiniones personales, ¿no? O sea, hay que ser muy prudente con toda la información que se vierte a raudales a través de las redes, hay que ser muy prudente y siempre contrastarla, ¿no?
De las personas que acuden a un nutricionista, pues generalmente van en busca de la pérdida de peso y siempre es lo más que se busca, ¿no? Y mira que hay dietas en el mercado. ¿Y qué es lo primero que se valora cuando llega una persona, por ejemplo, a tu consulta, Ángel, y te dice quiero bajar de peso? ¿Hay que hacer una dieta personalizada, estudiar a la persona en concreto? Ajá. La dieta personalizada sí es necesaria. El estudio que se realiza a la persona es amplísimo, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, el índice de masa corporal que tiene, se hace por medio de una ecuación y se sabe si está, por ejemplo, en sobrepeso o en obesidad o está en su peso ideal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Bueno, pues hay una ecuación que se multiplica altura, hay una muy simple, ¿no? Por si lo quieren hacer nuestros televidentes. Es altura por altura partida por el peso. Si hacemos esta ecuación, nos dará una serie de puntos. Si estamos en 25, acercándonos a 40 años, por ejemplo, estamos en nuestro peso ideal. Menos de 25 puntos en esta ecuación, altura por altura, partida por peso. Si estamos por debajo de los 25 puntos, entonces estamos en bajo peso. De 25 a 30 puntos estaríamos entonces en sobrepeso. De 30 a 35 estaríamos en obesidad. Y de 35 en adelante podríamos estar en una obesidad denominada mórbida. Entonces se hace este estudio del índice de masa corporal para saber si la persona está pues en sobrepeso o en obesidad. Una vez establecidos esos puntos, pues entonces sabemos ya por dónde caminar un poco. Se tienen en cuenta factores como por ejemplo la actividad física que desarrolla la persona, eso es importantísimo. No es lo mismo una persona que pueda estar trabajando en la agricultura, la construcción, en un trabajo que que hace un esfuerzo diario. Efectivamente, que una persona que pueda estar, por ejemplo, en una guagua, en un taxi o sentado en una oficina, ¿no? Entonces, esos son factores que acondicionan muchísimo la dieta de la persona para hacerla personalizada. Juega un papel también importante el estado emocional de la persona. Hay muchos factores emocionales que influyen después a la hora de comer. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. El sexo también se tiene en cuenta, la edad de la persona. No es lo mismo una persona que esté, una persona joven, que aún se está desarrollando y sus huesos todavía están creciendo y metabolizando, que una persona anciana, que una persona adulta. La edad también juega un papel importante. Hay muchas situaciones que se tienen en cuenta, incluso hasta el clima de la zona donde vive también influye. No es lo mismo una persona que puede vivir en una zona cálida, que pueda hacer un tipo de alimentación, que una persona que viva en una zona, por ejemplo, norte, fría, que debe hacer otro tipo de alimentación. O sea, todos esos factores acondicionan la dieta y la hace personalizada. Llevándonos por parámetros normales, Ángel, ¿cuál podría ser las necesidades alimentarias de cada grupo de edad? Hablamos de niños, a lo mejor adultos y a gente que entra dentro de la tercera edad. Son necesidades incluso calóricas diferentes, ¿no? Sí, lo son, porque el niño, digamos que la alimentación del niño es la salud del adulto, por decirlo de alguna manera, dependiendo del tipo de alimentación que hace durante la niñez, pues entonces puede influir, no en todos los casos, después en la edad adulta, con diferentes patologías, entre ellos la obesidad y todo lo que ello conlleva y genera, como diabetes, enfermedades del corazón y demás, ¿no? El niño tiene unas necesidades nutricionales más altas de hidrato de carbono, pues la fuente de energía, y también una buena cantidad de proteínas, porque su cuerpo está constantemente creciendo. Los minerales son importantísimos, entre ellos pues el calcio, el fósforo y el magnesio, que juegan un papel importante en los huesos y está siempre constantemente creciendo. Eso hablamos del niño, esas son las necesidades básicas de todos los grupos de alimentos, tiene que ser en una forma equilibrada. El adulto, pues, medio una vez que está constituido, pues tiene unas cantidades importantes. Por ejemplo, en hidrato de carbono se considera sobre el 50-55% de hidrato de carbono diario. En el niño está entre el 55 y 60%. Hablamos de más de la alimentación de total de todo el día, debe ser hidrato de carbono. Sí, por la energía que los niños ya desprenden a lo largo de la jornada, ¿no? Y la que gastan. Y la que gastan, sí. Y que a veces gastan más de las que tienen. En el adulto pues ya está entre 50 y 55. En el anciano ya va bajando un poco porque el anciano ya casi necesita menos hidrato de carbono. Pues necesita menos energía, su movilidad ya no es tan ágil, ya no es tanta, entonces lleva una vida un poquito más pausada, aunque depende de todo, ¿no? Porque siempre encontramos a alguno pues muy activo, ¿no? Pero ya las necesidades nutricionales ya bajan un poquito. Sí son importantes lo que son los minerales, porque empieza a haber ya descalcificaciones óseas a través del calcio, la osteoporosis, diferentes patologías que empiezan a generarse con el desgaste de los años y llega cuando sea, ya es mayor, ¿no? Sí hay unas necesidades nutricionales diferentes dependiendo de la etapa de la vida. Y me quiero detener en una franja de edad en concreto, hablamos de los niños, muchos ha hablado en los últimos años del gran número o la gran tasa de obesidad infantil que tenemos en
en Canarias, Ángel, ¿qué es lo que está fallando para que año tras año estemos hablando de que la obesidad infantil sigue creciendo? Yo pienso que más que nada es un poco la industrialización y la educación que reciben en casa. Quizás tendemos más a acomodarnos un poquito, el tipo de alimentación está favorecido mucho por el índice tan elevado de calorías. Los alimentos fast food, estos de comida rápida, cada vez arrasan y no es una cuestión de estadística, lo podemos ver en cualquier centro de estos sitios que hacen comida rápida, que siempre están a tope, ¿no? Siempre funcionan muy bien, lo que significa que hay un índice de obesidad favorecido más que nada por el tipo de alimentación. Además, sorprende, Ángel, cómo una tarde de cine se puede convertir solo la tarde de cine en un aporte calórico de lo que necesita un niño diariamente en aporte de calorías, ¿no? Y sin embargo, no está proporcionando ningún nutriente al cuerpo. Cierto, lo que se denomina calorías vacías. O sea, solamente son calorías que lo que hablamos antes, se metaboliza en forma de grasa y se guarda en el tejido adiposo porque el cuerpo no sabe darle otra utilidad. Cuando nosotros le suministramos al cuerpo, el niño consume, por ejemplo, verdura, un trocito de carne, pues tiene proteína. La proteína lo que está haciendo es fabricando tejido, músculo, huesos y demás. Pero cuando son calorías vacías, que no contienen absolutamente ningún nutriente, el cuerpo no sabe qué hacer con ello. ¿Qué es lo que hace? Lo metaboliza en grasa y lo guarda. Y sí es cierto que no solamente se consume la cantidad necesaria de un día en una tarde, sino a veces en unas horas la cantidad está de 2 días, ¿no? Es increíble. Hay que tener en cuenta también los refrescos, que muchas veces no se tiene en cuenta la cantidad de calorías que contienen los refrescos. Sin embargo, el niño suele ser un imitador de los padres. También es porque los padres no están consumiendo las verduras, la fruta que se debería consumir diariamente en casa, y el niño, pues si mi padre no lo consume, ¿por qué lo voy a consumir yo, no? Cierto, yo creo que los niños, la principal educación parte del ejemplo que nosotros podemos darle. Y sí es cierto que los niños son imitadores por naturaleza y muchas veces, pues si tú no lo haces, como estás diciendo, él no lo va a hacer. El ejemplo es básico y primordial y entra parte de la educación que nosotros podemos darle a un niño. Es importante tener un nivel de concienciación desde el adulto para que el niño aprenda a través del padre, porque siempre va a imitar eso, ¿no? Y buscar estrategias. A mí muchos padres me dicen, pero es que a mi hijo no le gusta la verdura, en casa lo comemos, pero es que no hay manera. Hay técnicas, se puede... ¿Qué técnicas, Ángel? Disfrazar, por ejemplo, los alimentos, se puede hacer hamburguesas vegetales. Las hamburguesas a los niños suelen gustarles y se les puede ofrecer en hamburguesa. Yo creo que una cosa que yo he sugerido en algunos casos y ha funcionado también es decorar un poco los platos. Hacerlo más atractivos a la vista, ¿no? Hacerlo más al fin y al cabo, por la vista se come, ¿no? Sí, en realidad sí. Y más en los niños, ¿no? Que les gustan los juegos. Entonces, en esas edades, hacer unos dibujitos con unos huevos que le hace unos ojos, un pimentito que le hace la boca y darle, pues, la importancia al dibujo en sí mismo, no al alimento. Y si le decimos al niño, vamos a comernos la boquita y se está comiendo la boca, que es de un pimiento, pues se está comiendo una boca, no se está comiendo un pimiento. Entonces, es buscar un poquito el punto al niño para que pueda hacerse con la comida. ¿Y qué papel están jugando los comedores escolares? Muchos padres a lo mejor desconfían de la comida que se puede dar en los comedores escolares. ¿Se ha hecho un estudio sobre este tema? ¿Se ha valorado? Sí, se ha hecho muchísimo. De hecho, yo estoy en contacto con algunos y he tenido la oportunidad de diseñar algunos menús para algunos colegios. Hasta no hace mucho había algunas empresas que se dedicaban pues, a elaborar la comida por catering. Ahora hay otros que lo hacen en su propia cocina. Y sí hay un control por lo que son las concejalías de educación, que ya un control, incluso hay muchísimas inspecciones. Yo creo que incluso más inspecciones, porque estoy muy al tanto de eso, que incluso los bares, restaurantes, los que habitualmente nosotros solemos visitar. Y si hay mucho control. El tipo de alimentación yo creo que es el más ideal y el problema yo creo que principal en los comedores del colegio está en que los padres delegan en los comedores. Sí, se quitan a lo mejor un compromiso encima, ¿no? Una responsabilidad. O sea, el desayuno no se le presta tanto atención y se le suele meter en la mochilita al niño un batidito, cualquier cosita para que escape durante la mañana y luego ya comerá en el comedor, que tiene un primer plato, segundo plato y un postre. Entonces se delega la responsabilidad, que debe ser del padre, del educador en la casa, en el comedor del colegio, y se le exige al comedor del colegio que el niño tenga que comer. Entonces, claro, el niño tiene que ir con unos niveles de saciedad, empieza por la mañana comiendo, a media mañana estaría bien, un juguito lo que sea para mantenerse, y al mediodía estaría bien un buen almuerzo. Lo que pasa es que todo eso cambia cuando el niño se levanta a la mañana y en la mayoría de los casos, y eso me consta, no se desayuna.
o solamente es un café con leche, o es algo muy ligero. Entonces, si el niño en la hora del recreo, y estamos hablando de comedores escolares, en el recreo se harta de comer, por ejemplo, aunque sea sano, aunque sea una fruta, aunque sea un yogur, aunque sea un jugo, y el recreo está a 10:30, 11 de la mañana, cuando llega a 12:30, 1, que es su hora de ir al comedor, no tiene apetito de comer. Entonces, no aprovecha esa comida que es importante. Y lo ideal sería repartir las cantidades a lo largo del día. Entonces los padres deben de concienciarse un poquito más y mandar a los niños desde primera hora de la mañana que hagan un desayuno consciente, media mañana cualquier cosita para escapar, y al mediodía aprovechar esa comida, que es muy importante también. Pues espero que los padres hayan tomado muy buena nota de estos consejos. Ahora, Ángel, comenzamos esta entrevista hablando de la definición de dieta. No sé si la definición de dieta milagro lleva una definición paralela o se puede asemejar a lo mismo, porque existe la dieta de verdad, la dieta milagro. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que la dieta milagro es aquella que es personalizada, es aquella a la que... Pero no la que siguen las famosas. No es la que siguen las famosas, obviamente. Hay que tener en cuenta, como dijimos antes, muchísimos factores para que una dieta sea ideal. Y la dieta que puede ser ideal para mí quizás no lo es para ti, o no lo es para el vecino, no es para la otra, por muchísimas cuestiones, porque no todos somos iguales, porque no todos tenemos los mismos gustos, preferencias, ni tampoco tenemos todas las mismas necesidades. Pero si yo tengo en cuenta mis necesidades, mi gusto, mi preferencia, y yo del acto y ritual de comer diariamente disfruto, teniendo en cuenta unos ciertos valores nutricionales donde sea la alimentación algo equilibrada y yo disfruto del comer, esa dieta es perfecta para mí. Entonces, existe la dieta perfecta, pero de manera individual y personalizada, pero de manera genérica no existe ninguna dieta perfecta. Y en referencia a todas esas dietas que nos venden a través de la publicidad, a través de las que siguen las famosas o los famosos de Hollywood, por ejemplo, Ángel, muchas se nos venden como una dieta sin esfuerzo. ¿Realmente una dieta puede ser sin esfuerzo o también conlleva cierto esfuerzo y pasar hambre? Yo creo que sí, que todo tipo de dieta lleva primero la decisión de adoptarla, de realizarla, modificar los hábitos de alimentación es muy complicado y uno de los problemas que tiene esta dieta es que no se mantiene o se sostiene en el tiempo y nunca mejor dicho, se caen por su propio peso. O sea, al final terminan abandonándola, volviendo y retomando el tipo de alimentación habitual que la persona ha estado haciendo esa dieta. Y la mayoría de las veces no solamente recupera los kilos que ha perdido en la realización de esa dieta, sino que además muchos más. ¿Y esa recuperación, ese efecto yo-yo que se le suele llamar, Ángel, también es peligroso para nuestro estado de salud? Por supuesto, nuestro cuerpo experimenta unos cambios anabólicos, metabólicos que sí trastoca y nos produce cierto desequilibrio y sube de peso, baja de peso y eso no es nada sano, ¿no? Ahí luego todas las hormonas que juegan a nosotros un papel muy importante, entre ellos pues lo que es la diabetes, se dispara, se forman ciclos viciosos, el piruvato, que es un tema de la metabolización del ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la combustión de energía, que es algo muy complejo de explicar, pero que todo eso se desequilibra cuando el tipo de alimentación nos hace subir mucho de peso o bajar mucho de peso drásticamente. Por eso siempre hay que hacer un seguimiento en la persona y las pérdidas de peso que se estipula de una manera sana está entre, digamos, 1 kilo, aproximadamente 1,5 kilos semanal, lo que serían 4 o 5 kilos mensuales y eso es lo ideal para que el cuerpo vaya adaptándose y perdiendo progresivamente esos kilos, que es una pérdida importantísima porque 4 o 5 kilos mensuales en 5 meses son 20 kilos. Es un montón. Es mucho peso, se nota. Tal vez la mala concepción que hay entre la sociedad, entre la población, Ángel, es que, vale, me someto a una dieta, bajo el peso necesario, me ha marcado el nutricionista una pauta, hasta aquí tengo que llegar, pero luego llego a ese objetivo y me olvido de todo y vuelvo otra vez a comer lo mismo de antes. Eso es un error, ¿no? Una equivocación. Por supuesto, si estamos hablando siempre en estado de salud, desde el momento que existe una patología, pues lo ideal sería pues visitar a nuestro médico especialista y que acorde a esa patología, pues entonces obre. En estado de salud hay muchas personas que hacen un tipo de alimentación, corrige los hábitos, cuenta las calorías, se sacrifican muchísimo y luego consigue ese objetivo y pierden los kilos que desean perder. Personas constantes y que lo logran, pero después se relajan y vuelven otra vez a hacer ese tipo de alimentación habitual anterior
de la dieta que han seguido y vuelvan a recuperar los kilos, obviamente. Esto es una cuestión de matemáticas, simple y llanamente. O sea, si yo necesito 3.000 calorías y consumo 4.000, el cuerpo no sabe otra manera de gastarlas si no lo hago yo a través de mi actividad física, sino metabolizarla y guardarla. No tiene otro sistema, porque es el sistema universal que el cuerpo utiliza siempre en estado de salud. O sea que si yo voy a consumir más calorías de las que necesito, voy a recuperar esos kilos que tampoco necesito. Bueno, la nutrición es un mundo muy amplio, Ángel, por eso también te dedicas a dar cursos ahí en algunos rincones de Canarias para aquella gente que quiera conocer un poco más su estado de salud y sobre todo ponerse en buenas manos a la hora de practicar buenos hábitos. Cursos que ya en cuestión de segundos, Ángel, ¿qué es lo más que demanda la gente cuando acude a uno de estos cursos? ¿Qué información? Yo creo que lo que quieren es aprender a diseñar su propia dieta, ¿no? Entonces, es como yo siempre digo, si no conocemos los colores, pues no podemos pintar la vida ni teñirla en ningún color. Entonces, lo importante es que aprenda a diseñar cada uno su propia dieta y es lo que yo intento a través de los cursos. Pues si quieren tener más información sobre los cursos que da Ángel Suárez, tienen una dirección que pueden ustedes registrar ahí en internet, que es naturalmente Ángel Suárez blogspot.com, y ahí pueden no solo conseguir consejos, que los pones muy a menudo, Ángel, sino también conocer por dónde andas en cuanto a esos cursos que vienes realizando. Ángel, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues después de estos consejos ponemos punto y final. Yo les espero en el próximo programa. Hasta entonces, que disfruten de la jornada. Adiós.